Estamos hoy aquí de nuevo saludándoles para hablarles de una situación especial. Es muy detestable la traición. Siempre que hablamos de alguien que se considera que nos defrauda porque traiciona, ¿verdad? Si nos ha traicionado alguien en un negocio, si alguien nos traicionó en un contrato que teníamos, en un trato que habíamos hecho. Todavía más doloroso cuando alguien es traicionado en su amistad, etcétera. Y la traición es algo que lo podemos ver en la historia de la humanidad. Hay muchas personas que se pueden considerar traidores y hay traidores célebres. Entre los grandes traidores que podemos encontrar en diferentes lugares, ¿verdad? Traidores que podemos ver en la historia, por ejemplo, Brutus, que él traicionó a César. Él había sido una persona protegida, era alguien que gozaba de la protección de César, pero él se confabuló con otros senadores de Roma y al confabularse con ellos, eh, eh, aunque César le había perdonado en una ocasión a Brutus, que él se había en la guerra civil, se había aliado con los adversarios y César le perdonó. Aún así, una de las cosas que él hizo fue precisamente traicionar a César, confabulándose con otros senadores, y fue uno de los que lo apuñalaron, fue uno de los que lo apuñaló. Entonces tenemos esta situación difícil, tenemos esta situación precaria, ¿verdad? De alguien que traiciona. El que traiciona es alguien que se fracciona en su interior. Traidores como la Malinche en México, Santana, el que fue presidente en México, que traicionó la República. Ha habido traidores muy reconocidos. Por ejemplo, hay una persona que se hizo muy amigo de un pistolero de Estados Unidos, de Jesse James, ese famoso pistolero americano. Y hubo un hombre de apellido Ford, que era un joven que se ganó la confianza de Jesse James. Pero en una ocasión, ¿verdad? Estando Jesse James colgando un cuadro en una de las paredes de su casa, este joven de apellido Ford se acercó por detrás y mientras él estaba colgando el cuadro, le dio un disparo en la cabeza, en la parte trasera de su cabeza, en la parte de atrás de su cabeza, y así murió el célebre pistolero Jesse James. Pero se ganó el desprecio de la gente, este hombre, aunque mató al pistolero y aunque muchos lo querían matar, pero la acción de traición, esa acción traidora, le valió el desprecio, el rechazo de la gente a este hombre. Entonces los traidores son vistos mal. Los traidores son personajes oscuros. Los traidores son personajes que no agradan, son desagradables. Y hablando de gentes que han cometido traición, encontramos precisamente al célebre traidor en la Biblia, a Judas Iscariote. Tenemos una secuencia que hemos estado predicando, y esta secuencia en la que estamos predicando hemos estado viendo, cómo los acontecimientos con respecto a la vida de Jesús
el día de ayer predicábamos de la ascensión, cómo Jesús ascendió a los cielos, pero luego viene el momento después de la ascensión. ¿Qué pasó con los discípulos después de la ascensión? Dice que regresaron del Monte de los Olivos y fueron al aposento alto, y ahí menciona los nombres de los discípulos que estaban en el aposento alto, y también de las mujeres que los acompañaban, algunas de las mujeres que acompañaban precisamente a los discípulos. El caso es que era un número aproximado de 120 que estaban reunidos allí en el aposento alto, y se pusieron a orar, porque la instrucción que les había dado Jesús era la instrucción de que ellos no salieran de Jerusalén, que esperaran el poder de lo alto, que esperaran el poder del Espíritu Santo, la virtud del Espíritu Santo para ser testigos. Y estas fueron las palabras que ellos estaban siguiendo al pie de la letra del Señor Jesús. No irse de Jerusalén, sino que esperar la promesa, esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí en el aposento alto estaban reunidos y empezaron a orar. Estuvieron orando. Hay que recordar que después de que el Señor asciende a los cielos, hay 10 días entre el momento de la ascensión y el día del Pentecostés, cuando va a venir la manifestación del Espíritu Santo. Van a ser 10 días. En el transcurso de esos 10 días, entonces, ¿qué está haciendo los discípulos del Señor? ¿Qué están haciendo los apóstoles? Están ocupados en la oración y están en la esperanza de la promesa del Señor. Están esperando que lo que Jesús les dijo que Él les iba a enviar, ellos están esperando que venga. Ellos están esperando que se manifieste el Espíritu del Señor, que venga a sus vidas el Espíritu Santo, como Jesús se los prometió. Pero ahora están ellos en la espera de esa manifestación, están en espera del cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo, y están orando. Están encerrados orando, están encerrados en la oración. Entonces, algo que es importante que nosotros hagamos ahora en estos días que estamos también nosotros encerrados es orar, ¿verdad? Estamos esperando que esto se solucione. Bueno, pues ocupémonos también de orar. Estamos esperando la intervención de Dios, estamos esperando que Dios haga algo. Entonces necesitamos que el Señor, el Espíritu de Dios, obre para que esta situación se detenga y que podamos regresar a las actividades normales. Todos los discípulos estaban en el aposento alto y ellos estaban orando, estaban en oración. De nuevo, hermanos, entonces quiero invitarles a que pensemos precisamente en esta necesidad que tenemos como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, de seguir las instrucciones de nuestro Dios, de estar atentos a lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia, lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, cómo nos podemos comportar, qué podemos hacer, cómo podemos fortalecernos, qué podemos nosotros activar en nuestras vidas para que nuestra vida esté mejor dirigida, para que nuestra vida esté en mejores condiciones. Bien, pensando en ello, están en oración los discípulos y entonces Pedro tomó el liderazgo y Pedro tomó la palabra. Y entonces Pedro les empieza a decir a los discípulos, ¿verdad?, que era necesario que alguien tomara el lugar de Judas. Judas, el que traicionó a Jesús. Nos está ahí mismo en estos versículos, en capítulo primero, antes de llegar al versículo 20, Judas, una de las cosas que nos dice ahí la narración es que Judas no soportó la culpa.
no soportó haber traicionado al maestro. Y aquí quiero enfatizar este aspecto tan importante cuando ocurre una traición. La persona que traiciona se traiciona a sí mismo, rompe sus valores. La persona que traiciona sufre se fractura internamente, pierde su integridad de ser íntegro, de ser de una sola pieza, pierde su integridad, pierde esa solidez, pierde esa autoridad moral. Ante sus propios ojos su imagen se demerita, se envilece el que traiciona. Pierde la condición de estabilidad y él mismo se asocia con la maldad. El que hace esto se asocia con la perversión. Hay que recordar que uno de los primeros traidores, o pudiéramos decir el primer traidor que registra la Biblia, es Satanás. Satanás, él entra en deslealtad con el Creador y empieza a confabular en contra del Creador. Empieza a hacer pactos, convenios, a incitar una rebelión y traiciona al que le dio el existir, traiciona al que lo había puesto en un lugar de privilegio. Traiciona queriendo poner su trono más alto que el trono del Altísimo, queriendo él ser el lugar central, ser el primer lugar en el universo. Entonces se levanta en contra del traidor, en contra, de Dios, traicionando. Se convierte en un traidor. ¿Y qué pudiéramos pensar de Caín? Cuando invita a su hermano Abel y cómo lleva a su hermano Abel al campo, pero ya en el corazón de Caín estaba la maldad. En el corazón de Caín ya estaba la intención. Él lo invita porque la ira estaba en él, el odio se había apoderado de su corazón. Y su hermano Abel no sabía que los sentimientos que había en el corazón de Caín eran de traición, y la traición iba a desembocar en la muerte de Abel. Y Caín no se detuvo, traiciona la confianza de su hermano y le quita la vida. Fíjese cómo operan esos sentimientos, cómo operan esas emociones, cómo se dejan entrar intenciones en el corazón, en el alma, y eso desemboca en una acción oscura, en una acción que es una barbarie, una acción que es cruel, una acción donde se atropella al otro, donde se pasa por encima del otro. Pero el que hace eso se envenena a sí mismo. El que traiciona sus propias convicciones. El que traiciona se aparta de la luz y se va a la oscuridad. Porque la traición lo arrastra, la traición lo jala. Y vemos pues lo que sucede con Abel, cómo es asesinado por su hermano Caín, quien lo traicionó y le quitó la vida. Y ahora pensamos por un momento en las motivaciones de Judas. ¿Qué pasó con Judas? Porque en esta narración nos dice que con el dinero que le dieron, con las 30 piezas de plata que le dieron, que era el precio que se pagaba por un esclavo, con esas 30 piezas de plata compraron un terreno, que el término para ese terreno era Aceldama, y que traducido sería campo de sangre. Y fue precisamente en ese campo de sangre donde Judas, él comete el suicidio. Va
busca cómo quitarse la vida, trae su mente perturbada. Y esto quiere decir que Judas, dentro de las diferentes reflexiones que se hacen sobre esto, se puede ver que las cosas no salieron como Judas las había pensado. Él había calculado que el resultado no iba a ser la muerte de Jesús. Cuando él se da cuenta de que lo arrestan al Señor y que todo apunta a que le quiten la vida, que le van a quitar la vida, entonces Judas va al templo y quiere regresar el dinero. De hecho, lo arroja ahí y le dicen que ese dinero no se puede juntar con las ofrendas, los mismos sacerdotes. Parece ser que cuando él arroja ese dinero sale como enloquecido del templo, después de haber hablado con los sacerdotes. ¿Por qué se va en esas condiciones? Porque viene sobre de él la culpa, viene sobre él el saber que ha hecho una obra horrible, que ha hecho una obra de traición terrible. ¿Contra quién lo ha hecho? Contra el santo, contra el justo. ¿Contra quién él fraguó su engaño? ¿Cómo se unió? Hizo el complot con los sacerdotes. ¿Cómo él se involucró en ese acto perverso? Hay que tener cuidado, hermano, con quién tienes alianzas. Amigo, cuida con qué personas haces negocios. Cuida con qué personas te relacionas y cómo las personas te pueden envolver. Y tú pensando que vas a sacar una ventaja, tú pensando que es en tu beneficio, te puedes ver envuelto en algo que sea maligno, en algo que sea horrible, algo que sea pecaminoso. Te puedes ver involucrado en algo que ofenda a Dios, pero te acercaste con otra intención, pero el maligno te tiende la trampa. El maligno te pone el lazo para hacerte caer en esa trampa y enredarte. Judas se enredó en sus astucias. Judas pensó que iba a quedarle un beneficio económico y que no iba a ser tan grave la situación, porque él quizás calculó de qué lo van a acusar. Seguramente no van a hacerle ningún daño porque no van a encontrar error en él. Aparte tiene todo el apoyo de la gente, así que no va a pasar de que lo arresten un tiempo y quizás lo obliguen a que se tenga que desterrar. Y no sé qué pensamientos pudo haber pensado Judas, pero menos él pensó que iba a morir. Y que él lo puso en bandeja de plata. Que él fue el que llevó a los hombres que habían fraguado la muerte de Jesús. Todo esto se agolpó en el pensamiento de Judas. Todo esto vino en la mente de Judas y lo empezó a torturar su mente y empezó a torturar también su corazón. Pienso como una persona que de momento pierde contacto con la realidad, que se enfrasca en sus pensamientos, que sus pensamientos lo encarcelan, que sus emociones lo encarcelan, pensamientos oscuros, sentimientos oscuros lo encarcelan. Quizás me estaba escuchando alguien que ha pensado en suicidarse. Quizás está escuchando a alguien o alguno de los que me esté escuchando puede tener algún conocimiento de alguna persona que ha pensado en suicidarse. Si hay alguien que me esté escuchando, piensa en qué es lo que te está envolviendo. ¿Cuáles son los pensamientos que se quieren apoderar de ti? Pensamientos destructivos, pensamientos malignos, que lo único que quieren obligarte es que pierdas la oportunidad de seguir viviendo, oportunidad que Dios te da. La peor traición es que te traiciones a ti mismo. Judas traicionó a Jesús y luego se traicionó a sí mismo. Porque Dios nos ha dado un instinto de supervivencia.
El Señor ha puesto en nosotros una capacidad de que nosotros automáticamente, de manera refleja, buscamos sobrevivir. Rehuimos al peligro. Estamos capacitados para buscar escapar del peligro, ponernos a salvo. Cuidamos la vida instintivamente, pero el que se suicida va aún en contra de ese instinto de supervivencia. Es traicionarse a sí mismo. Judas se traicionó a sí mismo. Una mentalidad de traición, una mentalidad de engaño, una mentalidad de negación de los compromisos, una mentalidad que tiene falta de lealtad. Es alguien en quien no inspira confianza. Es alguien que difícilmente va a obtener la confianza de los demás si le caracteriza el engaño y la traición. Judas estaba en esa condición. Judas estaba envuelto en ese problema. Y entonces, ya para esas alturas, ya Pedro y los demás ya estaban enterados, ya para esos momentos ya sabían lo que había sucedido, que Judas se había ahorcado. No sabemos si se rompió la soga o el brazo del árbol donde puso la soga. El caso es que cuando él cae de donde se había quitado la vida, cae al suelo y entonces sus entrañas se derramaron, se reventó sus entrañas. Qué muerte tan horrible, qué muerte tan vergonzosa, qué muerte tan inmisericordia. Y pudiéramos decir, Judas no disfrutó de un funeral honroso. Judas no disfrutó de palabras de reconocimiento de sus amigos. Judas no pudo ser llorado porque la situación envilecida como él lo hace para el judaísmo y para la parte humana es la peor de las muertes, el suicidio, porque es una traición hacia la vida y es una rebeldía ante el Dios que nos dio la vida y que es el que determina el momento de nuestra muerte. Y entonces es cuando Pedro, él dice, necesitamos que otro tome su ministerio. Y precisamente ese es el tema del que estamos tratando, otro ocupe su lugar. Que otro ocupe el lugar de Judas. Que otro venga a ocupar el ministerio de Judas. Y entonces pensemos en esta idea, que otro ocupe el lugar. Tenemos entonces que para que otro ocupe el lugar, quiere decir que el lugar quedó vacío. Para ello hay que pensar que Jesús había llamado a los 12 discípulos, pero fuera de los 12 estaban los 70 a quienes también les había dado el Señor facultades. Entonces, no solamente los 12 disfrutaron de reconocimiento y de autoridad y de experiencias con el Señor Jesucristo, había más gente que había estado con el Señor Jesucristo y que habían tenido experiencias importantes y que habían recibido una formación muy cercana con el Señor Jesucristo. Pero ahora que Judas había dejado ese lugar especial porque el Señor llamó a 12. Y no con esto se establece que cuando cada uno de los apóstoles muriera, se tenía que haber una sustitución o una sucesión. No es para establecer una doctrina de sucesión del apostolado. Esa no es la intención, sino que aquí lo que podemos ver es con respecto a esos 12 que el Señor llamó. Que estén ejerciendo ese ministerio, y esto es lo que le preocupa al apóstol Pedro.
Lo que le preocupa al apóstol Pedro en ese momento y que es inspirado de parte del Señor es que alguien más tome el ministerio que Judas dejó. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Y este énfasis que quiero hacer es que ninguno de nosotros, por ningún motivo, traicione el pacto que hicimos con Jesucristo. Te voy a servir todos los días de mi vida. Te voy a servir hasta que el Señor me preste la vida. Hemos hecho un pacto con Dios. Le hemos entregado nuestra vida al Señor. Le hemos dicho a Él que Él es el dueño de nuestra vida y es el Señor de nuestra vida. Lo hemos aceptado a Él como nuestro Rey. Lo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. No debe de haber entonces traición para nuestro Rey. No podemos traicionar a Jesucristo, que nos ha dado la vida eterna. No podemos traicionar a Jesucristo, quien en la cruz llevó nuestros pecados y nos ha lavado con su sangre preciosa. Seríamos traidores si lo dejáramos. Seríamos traidores si abandonáramos el camino de la fe. Seríamos traidores si renunciáramos a la fe que hemos tomado, a la que el Señor Jesucristo nos llamó. Por lo tanto, es fundamental, es importante que nosotros retengamos nuestra profesión de fe con convicción. Recordemos, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tenemos que permanecer en la fe. Tenemos que tener completa convicción de lo que Cristo es para nosotros. La completa seguridad del llamado, la completa seguridad de que la vida que tenemos en Cristo es lo mejor. Dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni cuchillo, ni espada, ni desnudez, ni hambre. Gloria al Señor. Ninguna cosa creada nos separará del amor de Cristo. Gloria al Señor. Así se le sirve al Señor. No podemos traicionar el compromiso que hemos hecho con nuestro Señor. No lo podemos traicionar. Gloria al Señor. Tenemos que mantenernos firmes, leales. Gloria al Señor. Eso debe de caracterizar al pueblo del Señor, la lealtad. Si tú, como alguien que ama al Señor Jesucristo, que tiene los principios del Evangelio, entonces nos debe de caracterizar a nosotros la honestidad, la lealtad, nos debe de caracterizar el compromiso. Si tú tienes un negocio, que las personas con las que tú haces negocio, que ellos puedan confiar que tú eres una persona que no va a traicionarlos, que no los va a engañar. Tú, como empresario, añádele esa característica, que la gente te conozca, porque prefieres perder que engañar. Qué importante es eso. Lo mismo podemos decir si tienes amigos, amistades, consérvalos durante toda la vida. Que tus amigos te conozcan, porque que tú jamás los traicionarías. Que no les vas a hacer una mala jugada, que no vas a ganar ventaja contra de ellos, que serás completamente transparente, y si hay algo que no te gusta, que se los vas a decir de frente, pero sin traicionar. Que ellos puedan saber que no va a haber engaños y que pueden tener confianza. Y vas a poder conservar tus amigos durante toda la vida.
No puedes permitir que en tu casa haya traición. No puedes traicionar a tus hijos. No puedes traicionar a tu esposo. No puedes traicionar a tu esposa. Lo que les va a mantener unidos, lo que les va a permitir tener un matrimonio estable hasta que la muerte los separe, lo que van a tener es la lealtad de sus hijos toda la vida hasta la muerte, es la confianza de saber que cuentan con un papá que es leal, que no los traicionará. La mujer que sabe que tiene un esposo que jamás la va a traicionar. El esposo que puede saber que plenamente que su esposa le es fiel y que no va a haber traición. Eso le da solidez a la familia, eso le da lealtad a la familia, pero ese valor te permite también como estudiante que se te conozca de esa manera, que tú no traicionas, que no te traicionas a ti mismo haciendo trampa como estudiante, porque sería traición a tu misma persona. Entonces, esta situación de la traición de Judas es algo que lo llevó a Judas. Él se desmoronó interiormente, se culpó y él mismo buscó su propia muerte, quitándose la vida, suicidándose. Y entonces Pedro dice, necesitamos que otro ocupe su lugar. Hermano, que nadie ocupe tu lugar. Hay un consejo en el Apocalipsis, y este texto del Apocalipsis dice que no tome otro tu corona. Aleluya. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria a Dios. Preocúpate porque ninguno tome tu corona. Quiere decir que la corona que nos espera en los cielos, si tenemos un descuido, la podemos perder. Judas perdió el ministerio que ya había ganado, el ministerio que Jesús le había dado. Había el ministerio, el privilegio de ser contado como un apóstol de los 12, cercano a Jesucristo. Gloria al Señor. Y la traición lo llevó a perder su lugar, a perder su ministerio. No pierdas tu lugar. No pierdas tu lugar en tu familia, de ser la señora de la casa. No pierdas tu lugar de que seas respetado como varón, que seas respetado por ser un hombre de fiel, honesto, y el que tienes el respeto de tu esposa y el respeto de tus hijos. No cometas traición y pierdas tu lugar. Judas perdió su lugar. Precioso ministerio que había recibido. Precioso ministerio que Dios le había dado. Gloria al Señor. Un lugar de honor. Bendito el Señor, pero se fue por la puerta falsa. Se equivocó en sus astucias. Lo temporal lo cegó. Un beneficio instantáneo lo cegó. Y aquí voy a mencionar algunos que se han equivocado según la palabra del Señor y que otro ocupó su lugar. Y uno de ellos fue Esaú, hermano de Jacob, mellizo de su hermano Jacob, los hijos de Isaac. Esaú se equivocó, menospreció la primogenitura, menospreció el privilegio que Dios le había dado de haber nacido primero. A él le correspondía la bendición. A él le correspondía que
la nación que el Señor iba a tener, la nación que el Señor iba a formar, esa nación le correspondía a Esaú. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que por un plato de lentejas dejó su lugar. Por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Y el lugar de que él fuera, para que fuera llamada su familia, ¿verdad? Los patriarcas surgieran de él y de él fuera el que le diera continuidad al pueblo de Dios, fue tomado con una bendición menor. Los de Edom, una nación pequeña, no una nación que el Señor dijera es la niña de mis ojos, perdió su lugar. ¿Y qué podemos decir de el rey, el primer rey de Israel? Este primer rey de Israel se equivocó. Saúl se equivoca. Dios lo había puesto, Dios lo había llamado, iba a ser su descendencia la que iba a tener el privilegio, la bendición, pero dejó su lugar. Se equivocó. Ahí tenemos nosotros entonces a Saúl y sabemos cómo dice la Escritura, y el Señor lo desechó. El Señor lo apartó, lo depuso y ungió a alguien de una tribu diferente. Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín y entonces el Señor miró a la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá miró a la familia de Isaí. Y de los hijos de Isaí, el Señor quiso a un joven al que ungió para que fuera el futuro rey de Israel y le quitara el lugar a Saúl. Fue ungido David por rey de Israel. Gloria al Señor. Piensa en eso, hermano, que nadie tome tu corona. Que otro no tome tu corona. Gloria al Señor. La corona que ya el Señor tiene para ti, la corona que el Señor ya dispuso para ti, que no venga otro a tomar tu lugar. Y entonces nos dice aquí la palabra del Señor que Pedro, hablando con los discípulos, entonces Pedro les dice: necesitamos que otro tome su ministerio. Y las condiciones es que esos que tomaran el ministerio tenían que ser que estuvieran con Jesús desde el bautismo de Juan. Desde el bautismo que predicó Juan, hubieran acompañado a Jesús en su ministerio. Pero que también hayan estado como testigos de la resurrección de Jesús. También tenía que tener esa característica. Que hubieran estado también atestiguando el momento que Jesús ascendió a los cielos. Esto es importante, las características. Y entonces miraron quiénes pudieran llenar esos requisitos. Y encontraron a dos que llenaban esos requisitos. Y oraron al Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que la suerte cayó sobre Matías. Y fue Matías el que ocupó ese apostolado. El apostolado, la silla que dejó vacía Judas. El ministerio que Judas menospreció. Gloria al Señor. La corona que Judas menospreció, la honra que Judas menospreció, entonces la tomó Matías. El Señor quiso que Matías ahora ocupara ese privilegio, ese ministerio juntamente
con los 12 apóstoles, para ser contado con los 12. Gloria al Señor. Amado hermano, estamos hablando entonces de lealtad. Estamos hablando de compromiso. Estamos hablando de tener cuidado de que nuestro corazón no se divida, que la oscuridad no venga a cegarnos la vista y que caigamos en traiciones, porque vamos a ser recordados tristemente. Vamos a ser recordados como personas desleales. Vamos a causar vergüenza. Vamos a causar deshonra a nuestra familia. Vamos a causar deshonra a nuestros amigos. Vamos a causar deshonra al pueblo de Dios. Vamos a causar deshonra a nuestro Señor Jesucristo. Pero es mejor entonces que nosotros valoremos el lugar que tenemos. Que nadie tome tu corona. Que nadie se atreva a tomar tu corona. No descuides tu lugar. No descuides tu compromiso. No dejes que nada te mueva de tu fe, que nada te mueva del amor que tienes por Jesucristo. Conserva tu corazón íntegro. Aleluya. Que tú seas contado en la galería de los héroes de la fe. Que tú seas contado entre los héroes que sirven al Señor. Que tú seas contado entre aquellos que buscan a Dios cada día y le aman. Fiel hasta la muerte. Amén. Fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Tú eres uno de ellos, tú eres una de ellas. Gloria al Señor. Mantente firme en el servicio al Señor. Mantente firme, caminando fielmente en esta vida, en la vida que vaya hacia el cielo. Gloria a Dios. Así finalizo estas palabras y te voy a invitar para hacer una oración. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, estamos ante ti. Te estamos presentando las diferentes necesidades, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Te presentamos a hombres y mujeres que te aman, que te sirven. Te presentamos a los que están enfermos. Te presentamos a los que están en los hospitales. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en situación de sus trabajos, de riesgo de contagio, que tú los protejas, los cuides. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos afirme en estos días, que tengamos nuestra confianza puesta en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Te ruego, Señor Todopoderoso, que tú derrames de tu presencia en nuestras vidas, que tú, Señor, nos revistas de tu gracia. Te rogamos, Señor eterno, que sea manifiesta tu gloria, Señor, en cada familia, en cada matrimonio, Señor, en cada hogar. Tú eres nuestro proveedor. Abre puertas de bendición, abre puertas de prosperidad, Dios del cielo. Guarda, Señor, a tus hijos. Te pedimos, Señor, por nuestro país. Te pedimos, Señor Jesucristo, por las diferentes naciones. Permite, Señor, con tu poder, que estos contagios, Señor, se detengan, desaparezcan. Señor, obra, Señor, en tu misericordia. Somos polvo de la tierra, Señor. Ten misericordia de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. El día de mañana a las 8 tenemos una cita. Dios les bendiga.